Bueno, chicos, como habíamos mencionado, pues hay grandes problemas, si solo nos referimos o solo englobamos lo puro industrial o la pura agroindustria, mejor dicho, en el parámetro de la ecología, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de contaminaciones que también generan grandes problemas sociales y, bueno, sociales, culturales y naturales, pero ahorita solamente nos estamos basando en esto, ¿ok? Nada más como referencia. Bueno, si nos referimos también a los problemas que se tienen que cubrir en la agroindustria, pues también es este, las plagas, ¿no? Siempre a lo largo de la historia, desde que el hombre empezó a cultivar hasta hoy en día, siempre ha habido este problema, ¿no? La plaga o algunos elementos que el hombre considera plaga. ¿Por qué? Porque afecta a los sembradíos, ¿no? Ya sean, no sé, algún tipo de saltamontes, algún tipo de gusano, de polillas, hongos, etcétera. Mucho tipo, o bueno, hay una gran variedad de seres vivos que se consideran plagas, ¿no? Siempre, por este tipo de situaciones de que siempre ha estado presente las plagas a lo largo de la historia en los cultivos, se han buscado formas para evitar o retener estas situaciones. Algunos pues piensan aislar los cultivos respecto a pequeños herbívoros, ¿no? Primero, pues, ¿qué se hacen? Cuando hay zonas donde hay animales que se alimenten de estos cultivos, por ejemplo, cuando hay venados cercas, conejos, tuzas, ese tipo de animales, que pues para ellos es una fuente de alimento lo que se esté cultivando, se han buscado forma de obtener, bueno, mejor dicho, de prevenir que estos animales se acerquen a los cultivos y puedan generar un problema al agricultor, ¿no? Cuando son pequeños herbívoros, pues se llegan a ser, por ejemplo, cercados para que no puedan atravesar los cultivos y evitar que se alimenten de ellos. Y cuando son herbívoros pequeños o grandes, se hacen este tipo de situaciones, ¿no? Cercados. Pero ¿qué sucede cuando son insectos, ¿no? U hongos? Pues están buscando formas para evitar que estos animales puedan alimentarse de los cultivos, ¿no? ¿Y cómo lo hace el ser humano? Pues muchas veces utilizan pesticidas. ¿Por qué? Porque ciertamente hay plagas que son muy malas para, ya sean para los sembradíos o también para el ganado, ¿no? Acá les pongo algunos, por ejemplo, el Aedes anopheles, que es un tipo de mosquito, pues, ¿qué hacen? Ellos, además de que se hacen grandes enjambres, ellos pueden propagar las enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, o por ejemplo el Phlebotomus, que también es como un tipo mosquito, que propaga la leishmaniasis, los triatomas, que generan la enfermedad de Chagas. Este es más como, bueno, es otro tipo de insecto, muy distinto a los mosquitos. Por ejemplo, la pulga, ¿no? Que es muy común que haya pulgas en algunos mamíferos, ¿no? Ya sea en la naturaleza o incluso en los animales domésticos, como perros o gatos, y en la naturaleza puede haber incluso, por ejemplo, en los zorros, en los coyotes, osos, etcétera. Pero ¿qué genera este insecto? Pues puede propagar la peste bubónica y la peste neumónica. O sea, no solamente es la situación de que haga que no estén sanos los animales por su consumo, bueno, por el consumo de su sangre, ¿no? Sino que también los puede enfermar y de este tipo de enfermedades. La garrapata, por ejemplo, puede propagar la enfermedad de Lyme y el rickettsiosis. La mosca negra, oncocercosis, la mosca tsetse, que es la trypanosomiasis africana y la enfermedad del sueño. O sea, este tipo de insectos que también se consideran plagas, no solamente son plagas porque se alimenten de los sembradíos, por ejemplo, sino también porque propagan enfermedades y
varias de estas enfermedades no solo atacan a los animales, sino que también a los seres humanos. Así es que sí, hay que evitar que algunos tipos de insectos o animales puedan afectarnos. Pero pues hay que considerar que no todos los insectos van a ser malos, ¿no? Hay unos que incluso ayudan a que el ecosistema esté sano. Por ejemplo, algunas especies brincadoras, como algunos tipo de chapulines o de grillos, etcétera. Este tipo de insectos, algunos, aclaro, forman parte del proceso de desintegración que es necesario para la circulación de la materia prima. Además de que algunos insectos son la primera fuente de alimento para muchos animales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ratones que se alimentan mucho de insectos de este estilo, de gusanos, las aves, en fin, hay muchos animales que se alimentan de ellos y por la gran cantidad de elementos de sus poblaciones, pues son una gran fuente de alimentos para los demás consumidores. Y como decíamos, pues muchos de ellos van a ayudar. Por ejemplo, como las abejas que ayudan en la polinización. Sin estos tipos de insectos, varias especies vegetales no conseguirían reproducirse. ¿Por qué? Porque lo que ayudan es que el polen, que es donde van las células sexuales de estas plantas, pues no se fecundaría en ninguna otra planta, ¿no? ¿Por qué? Porque estos insectos se les pegan en su cuerpo y al momento de que ellos vuelan sobre las demás plantas, pues pueden ayudar a que haya este tipo de reproducción de especies. También se alimentan de la materia orgánica muerta, así es que ayudan a hacer la limpieza, ¿no? Muchos de ellos, si se fijan, por ejemplo, incluso las hormigas, si se muere un saltamontes, después de un tiempo van a ver cómo las hormigas empiezan a despedazar el cuerpo y se lo llevan. Así es que no dejan que estos tipos de animales o materia prima se pudra, sino que ellos la recirculan para que posteriormente pueda ser buena e incluso nutra más la tierra y sea una zona sana, ¿no? Zona fértil. También, como decíamos, es alimento. ¿Por qué? Porque es la dieta de muchos animales. Incluso el ser humano se llega a alimentar de algunos insectos, ¿no? Por ejemplo, los chapulines, algunos gusanos, los gusanos de maguey, por ejemplo, etcétera. O sea, hay varios insectos que también sirven de alimento no solamente a los animales, sino también nosotros como seres humanos aprovechamos esta fuente o esta materia prima, ¿no? Algunos, por ejemplo, son parásitos de otros organismos y ayudan a prevenir la superpoblación de especies. Así es que aunque en algunos casos lo vemos como algo cruel, como por ejemplo las avispas que incuban a sus huevos en las tarántulas, pues sí puede ser la forma en la que la naturaleza hace o evita que haya una sobrepoblación excesiva de estas tarántulas, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a ser la incubadora, por así decirlo, de este tipo de avispas. Sí, las avispas van a nacer más avispas, pero pues también evitan que se genere una sobrepoblación de algún tipo de especie en específico. Como mencionamos, pues la misma naturaleza va a mantener o intentar mantener un equilibrio para que pueda seguir a flote todos los seres vivos. Bueno, retomando la situación de los pesticidas, cabe mencionar que de los primeros que se empezaron a manejar o a realizar para el manejo de cultivos y de las plagas, pues fueron los hidrocarburos clorados. Estos, a finales de los años 30 y principios de los 40, se empezaron a sintetizar en diversos laboratorios. Debido a que contienen carbono, hidrógeno y cloro, es por lo cual se les nombra hidrocarburos clorados, ¿no? Por los elementos que los componen principalmente. O sea, tienen más, pero ellos son como la mayoría, ¿no? Algunos de estos hidrocarburos son, por ejemplo, el DDT, la aldina, el clordano y el dieldrina. Son muy eficientes, sí matan, por ejemplo, a las plagas o evitan que se propaguen, pero como les decía, no siempre la forma en la que se evitan ciertas situaciones pues es la correcta. ¿Por qué?
porque lo malo de los hidrocarburos es que son venenosos o son venenos universales, se degradan muy lentamente, tienen un tiempo de vida muy amplio y no son solubles en agua, o sea, son solubles en grasa, pero pues recuerden que es más fácil que en la naturaleza haya agua a que haya grasa para que éstas se puedan volver solubles, ¿no? Así es que estos son grandes problemas. ¿Pero por qué creen que son grandes problemas? Pues al ser venenos, pues esto quiere decir que es un veneno, ¿no? A todo el ser vivo lo va a matar, no va a ser selectivo de que diga solo voy a asesinar a este tipo de parásitos o de plagas, ¿no? Sino que al ser venenoso de forma general, cualquier ser vivo que lo consuma va a envenenarse, ¿no? Y por la cantidad de veneno que consuma puede provocarle ya sea malestares físicos o incluso la muerte. Así es que, como les digo, no son selectivos. Puede matar insectos, aves, invertebrados, mamíferos, seres humanos, cualquier ser vivo que se alimente de ellos puede tener problemas. ¿Y qué genera? Que el problema, o mejor dicho, un problema de esto, aunque son venenos y matan a los organismos, pues el problema es que recuerden que los seres vivos evolucionamos y la resistencia en los insectos se ve favorecida por 3 factores, ¿no? O sea, recuerden que el tiempo de vida de un insecto es más corto, así es que hay más probabilidades de que evolucione más rápido que, por ejemplo, un lobo, ¿no? Que tiene un tiempo de vida más grande. Así es que por el tiempo de vida y por la cantidad de generaciones, por así mencionarlo, que pasarían a lo largo del cultivo, pues pueden generar cierta resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque están evolucionando. Así es que esa es una de las situaciones por las cuales puede provocar resistencia. También otro problema de los venenos es que los depredadores van a ingerir una dieta más rica en pesticidas que las plagas originales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un saltamontes pudo comer un poco de este veneno, pero por su tiempo de vida, obviamente lo va a consumir en menor cantidad a un depredador, ¿no? Por ejemplo, un pájaro, ¿no? Que tiene un tiempo de vida más grande que estos insectos y obviamente un tiempo mayor para alimentarse de los mismos. Así es que va a consumir más de este veneno que estos insectos. Y como en un ecosistema siempre va a haber depredadores, menos depredadores que herbívoros, es más probable que sobreviva la especie de herbívoro, ¿no? Después esto puede provocar también una superpoblación. O sea, todo, como decimos, está ligado, todo va a tener una cierta unión. Y bueno, también hay que mencionar que se degradan lentamente los hidrocarburos clorados, pero por el tiempo mejor esto lo revisamos en el próximo video.